Sean todos ustedes bienvenidos a este su programa Careo. Yo soy Omar Santana y acompaño a don Osvaldo Santana. ¿Cómo está usted? Hola Omar, hola amigos de Careo, de nuevo aquí con ustedes, cubriendo la ausencia de don Lito Santana, a sus órdenes. Así él continúa en labores, en sus otras responsabilidades. Así que muy bien, de inmediato a las informaciones. Ha sido una semana bastante con noticias positivas para los dominicanos, entiendo yo, don Osvaldo. En el ámbito deportivo, todo el mundo tendrá en la mente tres fresca. cosas bonitas, ¿verdad? Sí, en la mente. Para comenzar, así porque es. caramba, hay Sí, mucha en fe la también. mente la plata de Marilady Paulino. Claro, uno quisiera que siempre gane oro, ojalá nunca se retire y siempre gane oro. Pero en estos de los deportes, ustedes saben, amigos, que siempre hay alguien que está detrás del mejor. Y en esta ocasión, Marilady Paulino hizo el mejor récord de su vida, por lo menos en pruebas oficiales, corriendo por debajo de los 48 segundos, la tercera mejor marca de la historia del atletismo femenino en los 400 metros. Planos, exactamente. Fue en Y Japón, sin la embargo, competencia. se encontró 47.98. Nunca había corrido exacto, sobre 47. Y sin embargo, se encontró lamentablemente con una persona que hizo la segunda mejor marca en la historia de los 400 metros, en esa misma carrera, la americana Sydney McLaughlin LeBron, una estadounidense que además es especialista en otra la especialidad. segunda mejor, será la primera mejor marca. No, la segunda mejor. La primera mejor marca todavía pertenece a otra estadounidense. Por primera vez es la otra. Exactamente. Pero en la competencia, obviamente, sí, 47.78 claro. No, la segunda mejor marca de la historia, quise decir, del atletismo femenino en los 400 metros. Así que, nada, tenemos que sentirnos orgullosos porque nuestra Marilady Paulino, la verdad, se superó a sí misma, aunque corrió desde un carril que le dificultaba ganar la carrera. La otra fue mejor, ganó. Así es. Yo quería también compartir otra noticia positiva. No sé si tú quieres seguir con los deportes, con Soto. Bueno, sí, Juan Soto que ha sido muy criticado, muy cuestionado por haber firmado el contrato más lucrativo en la historia de las grandes ligas. Tiene todos los ojos sobre él y yo creo que han sido inclusive por momentos injustos con Juan Soto. Acaba de lograr una hazaña que no la han hecho jugadores que lo ponen por encima de Juan Soto, y yo creo que la verdad lo son como Aaron Judge en esta época o el japonés Shohei Ohtani, que es haber alcanzado los 40 jonrones, las 30 bases robadas, las 100 remolcadas, las 100 anotadas y las 100 bases por bolas. O sea, un pelotero redondísimo, y demuestra la razón por la que le dieron tanto dinero, porque a todo esto Juan Soto es mucho más joven que todos ellos. La verdad que yo nunca entendí por qué las críticas. Porque si había que criticar, era a los dueños del equipo. Pues si tú eres un pelotero claro, y está en el mercado y lo que quienes quieren contratarte llegan a una determinada suma, eso no es culpa del pelotero. Ojalá cualquier empleado que le hagan una propuesta así. Ni siquiera del mercado, porque son las leyes, son las reglas de oferta y demanda. Él se cotizó, él se puso en una posición, pero la competencia por él ayudó a mí, por ejemplo, a interesarme en esa persona. Y debo decirte que hoy día, yo espero que, verdad, no decepciones, no en cuanto a rendimiento, porque eso no se decreta, pero sí en cuanto a conducta. Yo soy seguidor de Juan Soto, sí, es uno de mis ídolos en el deporte. Yo lo busco, ya lleva 41, llegó a los 40 sí, y fuera bueno que tú totalizaras 32 bases robadas, 41 jonrones. Bueno, uno lo redondea porque usted sabe que en cualquier momento eso se puede incrementar. Pero esa es la meta alcanzada, las 30, las 40, las 100 remolcadas, las 100 robadas y las 100 bases por bolas. Don Osvaldo, en esta semana pasó desapercibido. 32, las 100 bases por bolas, sí. Pasó desapercibido, pero creo que no se ha hablado bastante, de un reconocimiento que se ha hecho al señor José Mármol, al escritor, ensayista, poeta, periodista José Mármol, que ha sido galardonado, o mejor dicho, sí, reconocido, mejor dicho, con el premio hispanoamericano de poesía
José Mármol. Es un hecho, yo creo que es un hito, es un hecho singular, porque una persona en vida, En vida, reconocerlo sobre de esa todo. manera, y no es porque él sea bonito, es realmente por lo que él es un gran filósofo, un pensador, que por cierto, casi en la República no abundan los pensadores. Y él es un pensador y ha hecho aporte a la filosofía, al conocimiento, al, digamos, al análisis de las sociedades de estos tiempos, a la llamada sociedad líquida. Y ni hablar, ¿verdad?, que es donde como más se le conoce, de la poesía. Sí. Es decir, él ha sido reconocido, sus obras no solamente se conocen en la República, también en el extranjero, sobre todo, digamos que en una nación donde también tiene una cuna, que es en España y en España en Barcelona. Y en fin, es un poeta que comienza a ser del continente. De modo que nuestras felicitaciones a don José Mármol, la verdad que alegra bastante que hechos como estos pues ocurran. Y fue una iniciativa en homenaje a Mármol de la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sureña y su director, señor Rafael Peralta, compañero, por cierto, de aula mío, el de la universidad, y por una organización internacional que también acompaña este premio. Mármol ha sido galardonado, no solamente este reconocimiento en toda su trayectoria como poeta, ensayista, Premio Nacional de Literatura, República Dominicana 2013, Premio Casa de América de Poesía Americana en 2012. Y para no cansarlo, es decir, es un hombre realmente extraordinariamente meritorio y lo más importante, un gran ser humano, su humildad, su sencillez, que se comunica fácilmente con la gente, con las personas, y eso tiene que ser valorado en un país donde la gente, después que alcanza determinado nivel, después que se posiciona, después que se hace famoso, tiende a no conocer a nadie y casi se vuelven inabordables. Pues el caso de él es singular, es todo lo contrario, de modo que reiteramos, felicitaciones, José, y que siga cosechando éxitos. Solamente un detallito, don Osvaldo. Yo creo que es importante enseñar a la gente en qué consiste el premio que se va a entregar a su nombre. Es un galardón que se entregará anual y está dirigido a autores de todos los países hispanoamericanos. Por tanto, es un premio de un gran espectro. Y tiene como propósito la publicación y distribución de obras poéticas inéditas en español. Su primera convocatoria será el próximo 15 de diciembre del año 2025. El cierre, ¿no?, es de la convocatoria. Bueno, su primera convocatoria está... cierra el 15 de diciembre y se abre de este año y cierra el 15 de diciembre. Y ya está abierta, así es. Bien, el presidente del Partido Revolucionario Moderno ha dicho en esta semana que los aspirantes a la presidencia de la República de ese partido, que son funcionarios, deberán, luego de que se defina en un retiro que se va a celebrar en Jarabacoa, deberán presentar fecha de cuándo estarán renunciando a sus cargos públicos para meterse de lleno en la campaña electoral. A nosotros nos llama la atención porque el presidente del PRM es el ministro de la presidencia y es una persona que es jefe 2 veces, porque es jefe del partido. José Ignacio Paliza. José Ignacio Paliza, secretario de la presidencia. Y ministro. Sí, ministro ahora. Y también es jefe de ministro. Entonces, eso tiene que ser de orden. El PRM, todo el mundo sabe que desde que el presidente Luis Abinader anunció temprano que no iba a aspirar a un nuevo mandato, que todo el mundo se lo imaginaba, porque eso es lo que manda la ley. Lo que hizo fue que inició de manera deliberada o no una lucha interna que se está viendo desde el primer día. Vemos a personas, a aspirantes trabajando políticamente o familiares de ellos, como Hipólito Mejía, que no ha negado que está trabajando a favor de su hija. Vemos también a Wellington Arnaud, que se está reuniendo en muchísimos lugares con personas
allegados de él trabajando en su candidatura política, y vemos a otros que están haciendo campaña diciendo que no hacen campaña, o sea, cuestionando que los otros estén haciendo campaña. Y bueno, esa es la política dominicana. Yo lo que veo es que por el momento parece que en el PRM se va a dar una lucha entre dos grandes fuerzas, entre dos figuras principales, y las demás tendrán que alinearse. ¿Cuáles son esas dos figuras? Esas dos figuras son Carolina Mejía y David Collado, que por cierto en esta semana hizo una entrega de camiones que llamó bastante la atención. 38 de camiones. 38 camiones a igual número de alcaldes. Y dice que vienen otros 38 más para más alcaldes. Exactamente. Ya, pero ahora expresa él que fueron donados, que son ¿fue por él o por el Ministerio de Turismo? Por el Ministerio de Turismo, algo bastante raro, porque ¿dónde están los fondos especializados de turismo para entregar? O sea que el turismo maneja, bueno, no me corresponde a mí explicarlo, pero ellos manejan un programa de inversión pública, sobre todo en las provincias turísticas. En las provincias así es que están enfocados en las provincias que están identificadas como provincias turísticas, es así. Pero que independientemente de eso se presta a cualquier... llama la atención en general. Bueno, lo que está claro, yo creo que es el eje fundamental de todo este asunto, es que asistimos a una lucha de poder, desde el poder, y siempre quienes gobiernan tendrán que recibir el mayor escrutinio público, porque están al frente del poder. Y como bien se ha dicho, a los que gobiernan se le puede señalar, ¿verdad?, muchísimas cosas, porque cuando usted ejerce una función pública queda sometido al ojo de la sociedad, al ojo social. Y por eso nadie se puede irritar porque se le critique estando en el poder, porque tan pronto usted asume ese rol, tiene que saber que todo el mundo va a observar su desempeño, su comportamiento. Entonces, en esa condición, el PRM pues pasa por un proceso, bueno, más que interesante, ¿verdad?, que puede implicar incluso impactar en su vida misma, porque por más que se diga, competir desde el poder entre gente que está en el poder siempre es un riesgo. Carolina Mejía, que tú la mencionabas, Omar, es la alcaldesa de la capital, maneja los fondos de esa institución, y además el cargo, la posición en sí ya le da una cierta ventaja, la mayoría son funcionarios. Lo mismo que el ministro de Turismo, que ya tú lo mencionabas, el señor Collado, también Sanz Lobatón, que es el jefe, el director de aduanas, igual maneja la poderosa dirección de aduanas, y está también Wellington Arnaud, que es el director del Instituto Nacional de Aguas Potables, INAPA. También aspira y está también en el poder el presidente de la Liga Municipal Dominicana, Víctor Deaz, y también el director de Indotel, Guido Gómez Mazara. Don Guido Gómez Mazara. Todos están en el poder. Hay que mencionar también que aunque no se le ve como tan centrado y en promoción, que está aspirando también Peñaguaba, que también dirige un departamento de los programas sociales del gobierno. Y en algún momento Roberto Fulcar expresó también. Bueno, ese tiene, no solo algún momento, él no está haciendo ruido porque él parece ha tenido problemas de imagen después que pasó por el Ministerio de Educación, pero ahí no podemos olvidar, bueno, él tiene afiche puesto, yo he visto afiche de él o murales en la región este. Sí, entonces él parece que no ha renunciado, y hay que mencionar que es la primera que debimos haber mencionado, a la vicepresidenta de la República, que está empoderada de esa posición y es jefa e influye en muchísimos gabinetes, de modo que ella es jefa de jefes. Al único que le falta declarar sus aspiraciones, porque no puede hacerlo, tú lo decías el presidente, sí, el PRM pasa por un proceso bastante vidrioso. Ellos van a tener que reglamentar eso bien para no terminar mal. Por eso es quizás que el ministro de la presidencia, Paliza, lo han criticado por lo que ha dicho de que deberían renunciar, deberían ver cuándo van a renunciar los aspirantes. Pero hay que decir, no sé por qué se alarmaron, porque eso mismo que él dijo
lo había dicho el presidente Abinader, que de otra manera lo dijo, que aquellos que deseen aspirar a alguna posición deberían saber que son funcionarios públicos, que lo primero que deben hacer es cumplir su rol. Y es así. Y ha agregado, yo creo que ha estado muy en boga en estos días, el ministro de Turismo ha dicho que él no tiene afanes por ser presidente, que su único afán es ser ministro de Turismo y que es su trabajo que va a decidir o no si ha de ser el señalado por la mayoría de los PRMistas. En fin, señores, que de nuevo se activa la lucha por la nominación presidencial en el PRM y habría que ver cuál va a ser el rol que ha de jugar el presidente de la República, que por más que él no quiera, él no solamente como presidente y administrador de la cosa pública, sino y sobre todo como líder único del partido, ¿verdad? Tendrá que jugar un rol. ¿Va a organizar eso también, que haya una competencia libre, o él va a ser así? Habría que esperar. Bueno, él ha dicho que será el árbitro de esa contienda, entonces todavía se asume un rol todavía aún más protagónico en esa lucha, así es. El pasado domingo, la Fuerza del Pueblo eligió a 10 nuevos dirigentes políticos o nuevos miembros de su dirección política, así es que se llama el máximo órgano de esa organización, valga la redundancia, y con esta elección ellos han dicho que ya esperan organizar, desarrollar su estrategia en la búsqueda del poder para el próximo 2028. Los elegidos son, entre ellos, Juan Bautista Gómez, Jesús Félix, Marcos Cross, el ex director jefe de la policía, porque en aquella época era jefe, Rafael Guillermo Guzmán Fermín, Felipe J. Payano y el ex ministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, entre otros, don Osvaldo. Un proceso en el que ya se supone que la Fuerza del Pueblo, que ha pasado gran parte de este año con un liderazgo dividido entre Omar Leonel, o mejor dicho, dividido no, pero distribuido, sería como la palabra más correcta, entre Omar Leonel Fernández, que lo han dejado correr políticamente de manera, creo yo, inteligente, y Leonel Fernández, el expresidente de la República, y siempre uno entiende que va a ser aspirante político. Candidato. No, aspirante por lo menos hasta que se oficialice, hasta que ya hasta que ya no pueda más. Bueno, yo sobre ese tema quizás agregar que, para poner más en contexto, que en realidad lo que pasó el pasado domingo Sí. es que eligieron 10 miembros de la dirección central que faltaba por elegir, ¿verdad? Estaban completando la nómina, porque ya la elección interna de la renovación de sus órganos se había hecho con el cierre del Congreso Manolo Tavares Justo. La primera fase fue el Congreso, que fue la fase estatutaria, definición de línea programática, etcétera, declaración de principios. Fue el Congreso, el mismo número, el mismo nombre, pero Franklin Almeida Rancière. Y este cierre, Manolo Tavares Justo, no sé si la nación sabe bien, los jóvenes, que fue ese hombre tan extraordinario, que fue Manolo Tavares, que fue, digamos, verdad, el esposo de Minerva Mirabal, que jugó un rol fundamental en la resistencia de Trujillo, sobre todo en la última década, antes de la caída, obviamente, y también simbolizó bastante en la resistencia contra los sectores más reaccionarios que gobernaron aquí, sobre todo contra el triunvirato, y terminó en como él decía, las escarpadas lomas de Quisqueya. Y Manolo Tavares, pues, un símbolo espiritual de lo que fue el movimiento revolucionario 14 de junio, que pretendió heredar la línea roja del 14 de junio y que luego encarnó el Partido de los Trabajadores Dominicanos, que Leonel pues lo hereda por vía fácil, una transferencia que le hacen los dirigentes del PTD de esa época, y
lo que es hoy la Fuerza del Pueblo va a las elecciones del PTD, de lo que era el PTD legal, lo hereda el número, la casilla y el registro, ¿verdad? Y entonces se convierte en Fuerza del Pueblo. Eligen a los 10 que faltaban, que se murieron uno, que renunciaron otros, que no estaban, se fueron, y completan su dirección ejecutiva, que no es el máximo órgano ejecutivo, es el comité, el comité político. El comité de dirección, sí, exacto. Bueno, entonces, decir que, no sé, un partido que se inspira y recoge la memoria de Manolo Tavares justo, entonces veo que ingresan a su dirección política un ex jefe de la policía, él tiene derecho, un ciudadano de la República, pero me parece cuesta arriba. En su récord aparece entre los elementos que fulminaron su administración un número bastante consistente de los llamados delincuentes en intercambio de disparos. Sí. Y no sé cómo también pasó el colador el ex ministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, me merece todo el respeto como ciudadano de la República, con derecho a elegir y ser elegido, ¿verdad? Pasó por un proceso en el que se le involucró de Odebrecht. Pensamos que, si bien es de la cercanía de Leonel, no pensábamos que podía ser elegido en esa dirección, pero así son los partidos. Sugiere eso, que la Fuerza del Pueblo, que viene como una cosa renovada, una fuerza nueva, no deja de tener lo que son las herencias y los hábitos de los partidos del pasado, los partidos convencionales y tradicionales. Y definitivamente aquí no se termina de constituirse una tercera fuerza progresista, no digamos de izquierda, porque ya eso está un poco en desuso, ni revolucionaria, porque menos, y más ahora en tiempo en que la derecha, el anacronismo, el trumpismo se impone en el mundo y las corrientes conservadoras dominan en Europa, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero caramba, no se sabe cuándo, por lo menos un partido, una organización que de verdad se identifique con los sectores populares y que trate de hacer un modelo de justicia social, como pensó Manolo Tavares, como pensó Juan Bosch, y más allá, atrás, Juan Pablo Duarte. Pero, ¿qué vamos a hacer? Parece que para llegar al poder hay que... Hacen lo mismo después del poder, se alían con las mismas oligarquías económicas, y con todo, son la misma cosa. De modo que al final lo que habría que escoger en las elecciones del sistema democrático, al que pudiera ser mejor administrador, pero después del punto de vista filosófico y de reivindicación, digamos, del interés social, ciudadano, de servicio a la República, cuestionable, no se sabe quién. No, eso se diluye históricamente. Ahora, tú tenías en tu agenda también al PLD, porque veo ahora ahí que sí, le están pidiendo de que perdón a Danilo. ¿Qué tú dices de eso? El Partido de la Liberación Dominicana, y una buena parte del grupo de los jóvenes, donde está Johnny Pujol, secretario general del partido, y otra línea de pensamiento generacional, pongámoslo así, consideran que el PLD tiene que ser mucho más agresivo frente al gobierno, en la oposición, y han asumido, han motivado una línea de comunicación que lleva dos mensajes. Primero, nos equivocamos al sacar al PLD del poder, que Danilo Medina lo ha utilizado en muchas ocasiones, en muchos discursos, cuando terminan esas asambleas como consigna municipales, una reivindicación como consigna. Y lo otro que se ha puesto mucho de moda en las redes sociales, evidentemente también dirigido, eso no es solamente espontáneo, aunque haya algo de espontaneidad, con el perdóname Danilo. Yo creo, Sin embargo, ese es un tema interesante, pero igual... Hay una línea, hay un grupo, hay un sector del PLD que quiere ser más fuerte, más incisivo en la oposición, y para eso ha montado dos líneas de comunicación o dos estrategias de comunicación que se desarrollan en estos tiempos, sobre todo en las redes sociales. Una es, decíamos, la reivindicación del gobierno de Danilo, acompañado de la expresión perdóname Danilo, o me equivoqué, o nos equivocamos a sacar al PLD del gobierno. Sí, perdóname Danilo. Sí, o perdón Danilo, pero sí, como es en redes, puede tener varias variantes, múltiples variantes. Pero bien, ¿en qué se apoya esta decisión? Bueno, se apoya en un mal momento que vive el gobierno, que hay que reconocerlo, tiene un problema de crisis con los apagones, la gente está cansada, está hastiada, le están haciendo cacerolazo en varios puntos del país,
cada vez que se va la luz, hay gente haciendo ruedas de prensa, junta de vecinos haciendo ruedas de prensa en Higüey, en Santo Domingo, en Santiago, por el problema de los apagones. También los escándalos de corrupción, por ejemplo el caso de Senasa. Ya el presidente echó al caldero a los vinculados a Senasa cuando dice que yo tengo amigos pero no cómplices, que lo dijo la semana pasada. Y así el alto costo de la vida también se suma en ese proceso en el que la gente comienza a desconfiar de que este gobierno pudiera hacerlo bien o mejorar el barco, enderezar el barco. Pero claro, todo esto son coyunturas, momentos políticos. Sin embargo, choca esta iniciativa con el último acuerdo que habrá hecho una persona llegada al expresidente Danilo Medina. El presidente podrá decir que no se reunía con él, que es una persona distante, pero no deja de ser un cuñado del presidente. Y es el caso de Maxi Montilla, que devolvió, luego de admitir una culpabilidad en el desfalco de las EDES, se comprometen a devolver 3.000 millones de pesos y como parte de ese acuerdo, además a señalar a supuestos vinculados. Entonces, dentro del PLD, por supuesto, debe ser. Entonces, evidentemente que esta estrategia que se apoya en un mal momento que vive el gobierno, pudiera verse de nuevo afectada por los casos de corrupción que no dejan de salpicar a la antigua gestión. Bueno, no sé si me dará tiempo a mí analizar eso que tú has planteado sobre perdóname Danilo, no sé qué es lo que le van a perdonar, pero también el PLD dice que durante su gobierno se vivía mejor. Exactamente. Que nos iba mejor. Mira, los pueblos tienden siempre a decir que el pasado era mejor. Las naciones son así y quizás eso, el punto de vista mercadológico, le pudiera ser útil. Ahora, para mí, más allá de eso, que una consigna coyuntural, el problema del PLD sigue siendo, no quiero ser duro, pero es Danilo Medina. ¿Por qué Danilo Medina? Porque Danilo Medina terminó ya y él se ha vuelto muy vulnerable con eso que tú mencionabas y con los escándalos de corrupción que afectaron o que tienen en la justicia varios parientes. Eso es un hecho objetivo, eso está ahí, con una admisión de culpabilidad. Eso deterioró la imagen del PLD bastante. Y obviamente el presidente de la República era él, no hay manera de sustraerse. Tú sabes que en la comunicación y en toda la vida, el objeto, el foco, debemos siempre tenerlo hacia el poder, hacia el gobierno. Yo creo en ese principio, pero no podemos dejar de ver a los otros. Entonces, yo creo, y lo voy a hacer lo más brevemente posible porque me van a decir que es tiempo de una pausa, que realmente Danilo, como no puede optar por el poder, es digamos que un promotor, pero él se promueve él mismo, más que al propio PLD, y trata de sobrevivir desde el PLD como un actor político fundamental. Entonces, mientras el PLD no tenga una figura, que fue lo que pasó con los PRMistas, que convirtieron, nunca fue presidente del partido, a Luis Abinader en su candidato, en la figura central. Hipólito, y hay que reconocerle eso a Hipólito, mansamente se quedó agazapado por allá atrás y dejó que Abinader corriera hasta que ellos no sepan hacer eso y proyectar una figura ganadora, triunfadora, otra cara, otra gente. Pudiera ser hasta el mismo Pujols o al exministro, a cualquiera de los otros que se decidan por eso, que gane una convención y que esa figura sea, digamos, el eje central de la organización, el estandarte, el que sea objeto de la crítica y los halagos y que corra. Hasta que ellos no resuelvan ese problema y Danilo siga manillando, dirigiendo, controlando, el PLD lo que va a seguir cosechando es, digamos, fracaso. No porque el Danilo sea per se malo o bueno, no es el problema, no, es hasta metodológico. Es que tú no puedes apostar a una persona que, digamos, no digamos que terminó para no ser muy duro, pero que ya no le toca jugar el rol fundamental. Entonces ellos tienen que entender eso. Quizás si lo hubiesen resuelto mucho antes, otra cosa fuera, pero dirán los PLDistas que tampoco se puede ser ingrato, él fue su presidente. Jugó su rol, favoreció a mucha gente y hay que entender a los PLDistas. Pero si ellos quieren avanzar, tienen que tratar de buscar una figura,
un eje, un nuevo eje, un guía que lo pueda conducir. Si es posible, que habría que ver, no digamos que lo dudo, pero si es posible, digamos, por una senda de avance hacia el poder, no el poder. Don Osvaldo, usted vio que el presidente Luis Abinader envió a la Procuraduría General de la República un informe para que se profundice en las investigaciones que ellos encontraron. Ya eso en casi se hizo viejo, eso. Qué sé yo, se nos quedaron tantos temas Sí, en la ahora carpeta, pero espérate, solo decir sobre el caso que del sigue Senasa. siendo el gran ausente de ese tema, sigue siendo el director, el exdirector de Senasa. Lo que le iba a decir sobre ese tema. El exdirector de Senasa, ¿cómo que se llama? Jacín. Santiago Jacín. Escasamente lo mencionan Bueno, los medios. pero- y él estaba ahí, él era el director. Sí, y firmaba también los contratos. Todo. Pero a mí, Nadie lo menciona. yo lo ¿Quién que pienso, es que lo protege? junto con ese caso de corrupción, lo que a mí más me preocupa es que no se quieran llevar al Senasa por delante. Ahorita comienzan las campañas de nuevo, de que Senasa no funciona. No, de que eso Senasa es imposible, sirve. no, Senasa es la No, base yo del lo sistema digo porque del sistema público de salud. expresidente, Lo han degradado el populismo. el expresidente del Colegio ese Médico tema Dominicano, amerita Caba, un análisis. también lo percibió, yo lo había dicho la semana pasada, que no se trate de desacreditar al seguro. Tú dirás No es la ARS la que no sirve. Tú dirás de destruirlo. No, porque se desacredita y de esa forma. Bueno, pero no es que se traten, destruye. es que la acción de una administración mala le ha quitado exacto, crédito eso que voy. público a la institución. Fue la administración y la eso que es no responsabilidad sirvió. de quienes están gobernando. Fue la administración la que no sirvió, no fue el seguro. Mira, y terminaron de entregar el informe ese del Centro Económico y Social. Centro Sí, no, del Consejo. del Consejo Económico y Social. Económico y El último que lo recibió fue Leonel Fernández y dijo una gran verdad. Todas las políticas que se discutieron ahí corresponde ahora aplicar al presidente Abinader. Vamos a ver, él que se ha preocupado tanto por la frontera. Sí, como tiene que se allá quedó ahí ahí también. un estatuto, un documento, una base consensuada por la nación. ¿Viste el lío en Santiago? Con el ¿Cuál de hospital ellos? oncológico. El oncológico, sí. Es un lío feo. Bueno, sí, vamos a ver cómo se desarrolla. El oncológico está dirigido por un patronato, aunque ha recibido a través de su historia recursos del Estado, instalaciones. El gobierno ha querido lavarse las El manos gobierno, con ese exactamente, caso. pero lo cierto es que lo que está sufriendo la gente ahí, eso es vergonzoso. Pues yo vi una historia. Pacientes que Sí. están siendo atendidos en emergencia, donde se le está dando el tratamiento contra el cáncer en la sala de emergencia, porque la sala se está priorizando para pacientes del sector privado. Mira, yo vi, parece que el gobierno quiere dejar eso como un asunto particular y privado. Vi por un lado que Senasa dice que el oncológico que el no Servicio tiene Nacional de Salud. Servicio Nacional de Salud, que no tiene nada que ver con el oncológico, que no depende de ellos. El sistema de salud, el ministerio, la dependencia que está llamada a vigilar, igual dice algo parecido. Y veo también una nota muy interesante publicada por Listín Diario en la edición del viernes, suscrita por una chica inteligente que ha hecho la explicación que no hicieron otros medios, Indira Vázquez, fechada en Santiago, que explica cuál fue el origen de ese centro. Es un centro social, que lo hizo la gente, con contribuciones, que lo hicieron un grupo de médicos, y dentro de los fundadores y auspiciadores de ese oncológico están precisamente una buena parte de los que han sido expulsados. Entonces, a alguien del poder, como eso recibe fondos, eso sí del Estado, tiene que accionar para que un centro tan importante como ese supere este momento y trate, en verdad, de que de nuevo la paz llegue ahí, que se le reconozcan los derechos a todos los que han contribuido a lo que sea una institución como es hoy, que casi autonómica, con un gobierno propio, un patronato, pero que no se puede manejar, sin embargo, como una cosa privada, porque tiene un origen y una naturaleza social. Y las decisiones, lo que tiene que ver con el personal y el recurso humano, tienen que ser consensuadas razonablemente, porque eso está ahí para servir y no para que se sirvan. Bien. Y el caso, la evolución del caso de los 5 muertos en Santiago. Finalmente se entregó el supuesto cabecilla de lo que la policía dice que es una red que se dedica a narcotráfico y venta de armas, pero él está siendo sometido por un homicidio ocurrido en el 2024. Es uno
que la policía identifica como mudita, se llama Rodney Abel Mira, Sánchez Morillo. ese, Y a mí me llamó la atención que antes de la entrega de este señor, se había informado que otro individuo que estaba supuestamente involucrado se había entregado, pero esa persona salió a decir que una de las víctimas de Vladimir Valerio, que ha sido identificado como Barbero, que una diputada habló muy bien de él en una sesión de la Cámara de Diputados, defendiendo la persona, había logrado mejorar la barbería a través de un préstamo de una cooperativa, ella lo ayudó, era una persona socialmente activa. Ese individuo que se entregó antes que mudita, dijo que ese muchacho se dedicaba a la venta de armas. Mira, Omar, y lamentablemente ya se nos está acabando el tiempo, pero solamente como 3 precisiones, porque este tema ameritaría casi un programa. Uno, el tema no es ya en sí, digamos, una discusión si este o no este. Es que ahora, como siempre, después que matan a las personas, se discute si era o no un delincuente. No, ese no es el aspecto esencial. Es que nadie debe morir perseguido por la policía. La policía está para prevenir y para reprimir, aprender, capturar a los delincuentes, no matarlos. 2, el país, hasta que mataron estos 5, había estado de espalda a eso porque la gente está abrumada. Mira, este jueves asaltaron a una mujer en San Pedro y por nada, por una tontería de una mensualidad, la asesinaron. La gente está cansada, pero no nos puede llevar al extremo de volvernos insensibles y no darnos cuenta que la policía, en base a ese tipo de acción, no puede actuar por su cuenta y matar a quien ellos deciden. Ese es el tema. Y 3, que es el resultado de una política promovida desde el Estado, de que han fracasado con el tema de la seguridad y han decidido resolverlo matando gente. Y no es así. Ese no es el papel de los poderes públicos. La violencia no la puede combatir con más violencia. Bien, para nosotros ha sido todo un placer este programa. Le agradecemos a ustedes la amabilidad de su atención y será en un próximo careo. Hasta la próxima.